Buenas tardes, bienvenidos sean todos a la sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción en el Estado de Chihuahua. Hoy 11 de septiembre, de manera, siendo las 18:22 horas, damos inicio a nuestra sesión. Le pedimos a nuestro secretario técnico que nos dé el pase de lista para la verificación del quórum. Con mucho gusto. Relacionado al segundo punto del orden del día, referente al pase de lista y verificación del quórum, se encuentran presentes los siguientes integrantes del Comité Coordinador. Maestra Norma Yadira Lozano Fernández, Presidenta del Comité Estatal de Participación Ciudadana. Licenciado Héctor Alberto Acosta Félix, Auditor Superior del Estado de Chihuahua. Maestra Gemma Guadalupe Chávez Durán, Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción. Maestra Mónica Vargas Ruiz, Secretaria de la Función Pública. Magistrado Gregorio Daniel Morales Lábano, Magistrado Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Por lo anterior, y en virtud del párrafo segundo del artículo 13 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua, se hace de su conocimiento que contamos con quórum suficiente para sesionar válidamente. Gracias, secretario. El tercer punto en el orden del día es la lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Pido al secretario técnico realice la lectura de la agenda. Con gusto, Presidenta. Se da lectura al orden del día. Punto número 1, bienvenida a los integrantes del Comité Coordinador. Punto número 2, lista de asistencia y verificación del quórum. Punto número 3, lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Punto número 4, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. Punto número 5, estado que guarda la política estatal anticorrupción. Punto número 6, exposición relativa al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Punto número 7, asuntos generales. Y punto número 8, clausura de la sesión. En la revisión que tuvimos de la agenda y del orden del día, referimos que íbamos a manejar para otra sesión el estado que guarda la política estatal anticorrupción. En este sentido, la agenda se estaría omitiendo el punto número 5. Por lo tanto, pido que manifiesten levantando la mano, sosteniéndola alrededor de 5 segundos, quienes aprueben la agenda del orden del día con la omisión del punto número 5. Les pido que quienes estén a favor, levantar su mano. Bien, ¿nos puedes decir cómo quedó el...? Con gusto, derivado de la votación emitida, se hace a su conocimiento que se aprueba por unanimidad el orden del día. Presidente, es cuanto. Gracias. El siguiente punto en el orden del día es la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior, acta que les fue enviada entre los documentos para su revisión, por lo cual pido se dispense la lectura de la misma y podamos proceder a la aprobación. Les pido manifiesten su voto quienes aprueben el acta de la dispensa de la lectura del acta y la aprobación del acta correspondiente. Quienes estén a favor de levantar su mano, sostenerla por 5 segundos. ¿Nos hace lectura del acuerdo, por favor, secretario? Con gusto, Presidenta. Se sometió a consideración de este Comité Coordinador la aprobación del acta de la sesión anterior con fecha 14 de agosto del 2019, contando con una votación de 5 votos a favor, por lo cual se da aprobada por unanimidad. Presidenta. Gracias. El siguiente punto en el orden del día es la exposición relativa al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, para lo cual cedemos el micrófono al licenciado Daniel. ¿Ya está prendido? Buenas tardes a todas y todos. Me es grato poder expresar a las personas que siguen esta transmisión que en el estado de Chihuahua por fin contamos con un Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, siendo este un órgano jurisdiccional autónomo que se encarga de dirimir las controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública estatal y la municipal, así como también
en el marco del Sistema Estatal Anticorrupción, de sancionar faltas administrativas graves en que incurran servidores públicos estatales y municipales, así como particulares por actos vinculados a faltas administrativas graves, fincando, cuando proceda, el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias por daños y perjuicios que afecten la hacienda pública estatal o la municipal. Este tribunal viene a empoderar a los ciudadanos, ya que mediante el juicio contencioso administrativo puede combatir eficazmente, las determinaciones que el Estado y los municipios emiten a través de actos administrativos, resoluciones definitivas y acuerdos, y, de resultar ilegales, anularlas. El quehacer público de autoridades estatales y municipales se ve reflejado en actos administrativos, y precisamente el tribunal se encarga de revisar que los mismos se ajusten a los ordenamientos y leyes aplicables, combatiendo así la corrupción. Quiero aprovechar también esta oportunidad para informarle a la ciudadanía las atribuciones con que cuenta el tribunal, para que identifiquen qué determinaciones o resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales, por las autoridades son las que podrían combatir. En el caso de las autoridades fiscales, precisamente las que determinen la existencia de alguna obligación fiscal, tal como podría ser la determinación del impuesto sobre la nómina, multas por el incumplimiento en la presentación de declaraciones de impuestos estatales, como por ejemplo el impuesto sobre hospedaje, y también los cobros relacionados con el impuesto predial, cobros indebidos. También las que nieguen la devolución de un ingreso indebidamente percibido o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales. Ejemplo, la resolución mediante el cual las autoridades nieguen una devolución de un pago realizado en alguna recaudación de rentas por algún error involuntario, tal como puede ser el pago de un derecho vehicular con número de placa distinto. También las resoluciones definitivas derivadas de multas por infracción a las normas administrativas. Esto es como las emitidas por oficiales calificadores, resoluciones dictadas por delegados de vialidad y demás servidores públicos pertenecientes, por ejemplo, a la División de Policía. Multas, en el caso de los municipios, multas por faltas al bando de policía y buen gobierno, multas por tirar escombro en lugares no autorizados, multa por tirar basura fuera del relleno sanitario, multas por negligencia en el uso y desperdicio de agua potable. También las que se dicten en materia de pensiones civiles del Estado y las pensiones de los municipios. Resoluciones que nieguen, modifican o disminuyan pensiones. También aquellas que se originen por fallos en las licitaciones, así como interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios, que celebren las dependencias y entidades, ya sea la administración pública estatal o la municipal. También una novedosa, que es las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, que declaren improcedente su reclamación o cuando habiéndolo otorgado no satisfaga a la parte reclamante. También las que por repetición impongan la obligación a las y los servidores públicos de resarcir al Estado el pago correspondiente. También las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo o a una instancia o que resuelvan un expediente. Esto sería, por ejemplo, la resolución que determine la negativa de un permiso de uso de suelo, la resolución que niegue alguna licencia de construcción, las resoluciones a las instancias de inconformidad en materia de contratación pública y también las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones, como recurso de revocación, recurso de revisión, reconsideración y juicio de oposición. El domicilio del tribunal se encuentra ubicado en la avenida Mirador 7515, 7515, Colonia Campestre, Washington, en esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua. La página, el portal de internet es www.tejachihuahua.gov.mx, el Facebook es @tejachihuahua. Y concluyendo que precisamente con la instalación de este Tribunal Estatal de Justicia Administrativa que tuvo verificativo la semana pasada, queda concluido el andamiaje del Sistema Estatal Anticorrupción,
que seguro contribuirá a tener un mejor Chihuahua. Muchas gracias. Gracias. Pues celebramos como comité coordinador la instalación precisamente sucedida la semana pasada del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, porque como bien lo decía el presidente magistrado del tribunal, con esto queda integrado de manera completa los órganos que integramos el Sistema Estatal Anticorrupción. Tenemos varias noticias que compartir y celebrar que vendrán también en puntos subsecuentes, y que bueno, la otra parte tiene que llevar a la generación de vinculación, de propuesta desde políticas públicas y desde otro tipo de iniciativas por parte del Comité Estatal de Participación Ciudadana y por parte de otros entes. Entonces, pues nos da el gusto de compartirles esta tarde que el Sistema Estatal Anticorrupción, ya con la instalación del TEJA, está en sus órganos debidamente integrado. ¿Alguno quiere hacer algún comentario al respecto? Bien, entonces, en el siguiente punto en el orden del día tenemos los asuntos generales. El primer asunto general que tenemos en agenda es la información sobre el Seminario Binacional de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción. Este seminario binacional tendrá verificativo en Ciudad Juárez el próximo 10 y 11 de octubre. El comité coordinador sesionará por ahí en Ciudad Juárez el día 9 y bueno, aprovechando la inercia que se genera con las sesiones del comité coordinador, 10 y 11 de octubre se está organizando este seminario binacional con el objetivo de generar una agenda de combate a la corrupción entre instituciones de la frontera, tanto Juárez, El Paso, y empezar a dar seguimiento a una serie de trabajos que se están guiando por sociedad civil o por las universidades en el tema de combate a la corrupción. Una de las labores del CPC, esta iniciativa es del CPC, y bueno, una de las labores primordiales es precisamente hacer la vinculación y generar propuestas que nos permitan eficientar procesos dirigidos a combatir la corrupción. En ese marco se realizará este evento. Hay una página en la cual se pueden inscribir y que se está haciendo llegar a través de las redes sociales para quienes gusten participar. Tenemos 3 conferencias magistrales. En una de las conferencias será a doble mesa, donde participará un experto en el tema participación ciudadana y corrupción de la ciudad del Paso y otro en la parte de Chihuahua. Tendremos otra conferencia el día 11 de octubre de la Red por la Rendición de Cuentas, pero además tenemos mesas de aprendizaje en donde se pueden suscribir iniciativas de investigación, de propuestas de políticas públicas o de experiencias impulsadas por sociedad civil para poder conocerlas y para poder articular una agenda conjunta de trabajo que se traduzca en acciones del Comité de Participación Ciudadana. Si alguno de los miembros del comité coordinador o de nuestros seguidores de Facebook están interesados en participar del seminario presenciando o bien con ponencias en las diferentes mesas, bueno, pues está en nuestras redes sociales esta información para que puedan enviar su postulación. Eso es en cuanto al primer asunto general. El segundo asunto general es la figura de Defensoría de Oficio en materia administrativa. Aquí dejo el micrófono abierto, me parece que tenemos varios órganos involucrados en este proceso. Les cedo la palabra. Bueno, la propuesta de la Secretaría de la Función Pública es crear grupos de trabajo para entrar al estudio y definir el esquema bajo el cual se regulará el actuar de la figura del defensor público que establece el artículo 208, fracción 2, fracción segunda de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Bien, entiendo entonces en estos grupos de trabajo estarían participando la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior del Estado y el Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces es un asunto general.
estaremos informando posteriormente de lo que se derive de estas sesiones de trabajo. ¿Sí? Sí, yo nada más quisiera dar un poco el contexto de este acuerdo, de este punto que se incluyó en el orden del día. En la Ley General de Responsabilidad de Servidores Públicos se establece a cargo de ciertas autoridades, entre ellas la Secretaría de la Función Pública, los órganos internos de control y la Auditoría Superior del Estado y sus semejantes a nivel federal, dos atribuciones fundamentales. Una que es una etapa de investigación, cuando se determina una probable responsabilidad administrativa, se hace una investigación, se creó una unidad específica para eso, la cual puede concluir precisamente en armar un expediente donde se expone o se confirma la probable responsabilidad de un servidor público. Ese expediente se pasa a otra área que ha sido también creada en virtud de esta ley que comento, la Ley de Responsabilidades, y ahí el servidor público comparece ante la instancia que está conociendo del asunto a través de un procedimiento que se denomina substanciación. La ley establece que este servidor público o ex servidor público tiene que tener un defensor, y si no trae su defensor, entonces la institución que está tomando cuenta de la substanciación le tiene que designar uno. Entonces, en este momento, ni la Secretaría de la Función Pública, ni la Auditoría Superior del Estado, ni ningún órgano que tiene que aplicar esta parte del procedimiento cuentan con esa función de defensoría de oficio. Entonces, lo que estamos haciendo es, a raíz de la petición de la Secretaría de la Función Pública, es armar un grupo de trabajo para ver cuál es la forma más adecuada de cumplir con esta obligación, porque ya en cualquier momento, tanto en la dependencia del Ejecutivo como en la propia auditoría, se nos puede presentar un asunto, el inicio de un asunto en la etapa de substanciación, y si no tenemos al defensor de oficio, pues estaríamos incumpliendo una obligación que la ley nos marca. Entonces, ese pues es el contexto de este tema tan importante, que termina pues en fortalecer el procedimiento, el debido procedimiento para conocer de una probable responsabilidad de un servidor público. Bien. Gracias, auditor. El siguiente punto de los asuntos generales compete al tema de la Ley de Fiscalización del Estado de Chihuahua, y bueno, cedo la palabra al auditor para que conversemos sobre este tema. Bien, muchísimas gracias. Bueno, como de todos ustedes es conocido, la semana pasada el Congreso del Estado finalmente aprobó la nueva Ley de Fiscalización para el Estado de Chihuahua. Este tema es importante especialmente para este comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, porque este comité emitió dos recomendaciones para pedirle al Congreso que emitiera esta ley, que no es otra cosa más que el cumplir con una disposición de la propia Ley General de Responsabilidades respecto de armonizar las disposiciones que ese ordenamiento jurídico contiene a las disposiciones y leyes en los estados de la República. Esta obligación se venció en julio de 2017, que fue cuando debió de haberse emitido la armonización correspondiente. Pasó 2017, 2018 y pues prácticamente acabamos de conocer de su aprobación, que se aprobó el día 5, el día 7 se publicó en el periódico oficial del Estado y el día 8 entró en vigor. Entonces, afortunadamente la ley está ya vigente, no es aplicable para los procedimientos de auditoría que se iniciaron bajo la ley anterior por un principio de garantía para los auditados, lo que significa o se traduce en que el Congreso todavía dictaminará las cuentas públicas correspondiente al ejercicio público de los recursos de 2018, pero ya será el último año que pase a través de este procedimiento, que ya hemos insistido varias veces que no es el procedimiento más adecuado.
Otras cosas que contiene la ley y que es importante mencionar, bueno, pues primero armoniza, como ya lo dije, armoniza los instrumentos generales a las disposiciones locales. Acorta los tiempos de auditoría. ¿Por qué decimos que acorta los tiempos de auditoría? Porque con la nueva ley vamos a tener hasta el 15 de diciembre para dar los resultados de las auditorías. 15 de diciembre del año posterior al que estamos revisando. Por ejemplo, si en este momento estuviera vigente esta ley, ya estaríamos conociendo los resultados de las auditorías. Como está la ley vigente, la ley en esta parte todavía vigente, la ley anterior, entonces los resultados se los estamos mandando al Congreso, pero no los podemos conocer hasta que no los dictaminen. Entonces esta es la diferencia, pues, de por qué se acortan los tiempos. Se acortan y se hacen más transparentes porque a la hora de que nosotros concluyamos las auditorías el próximo año, en 2020, que estaremos revisando la forma en la que se gastaron los recursos en 2019, cada vez que concluyamos una auditoría, que como máximo puede ser el 15 de diciembre, van a hacerse automáticamente públicas. Es decir, en cuanto demos a conocer el informe al Congreso, que se lo notificaremos, pero ese informe solamente para conocimiento del Congreso, ya no es para dictamen. Y en ese momento se puede hacer público. Por eso digo que van a ser más cortos los tiempos. Nada más para que se den una idea. Hoy todavía tenemos 4 entes que el Congreso no ha dictaminado de la cuenta pública 2017. O sea, si los dictamina en los próximos meses, nos los estará enviando a finales de 2019 para que nosotros probablemente iniciemos procedimientos en 2020. O sea, 3 años después de la revisión de la cuenta pública, o mejor dicho, del ejercicio fiscal. Obviamente todo esto viene a fortalecer la autonomía técnica de la Auditoría Superior del Estado, que ya estaba garantizada en la propia Constitución Federal, pero que este paso previo al Congreso local de los resultados de las auditorías que hacía la Auditoría Superior del Estado, pues ponían en duda que realmente se tratara de una autonomía técnica. Si estábamos sujetos a una revisión previa del Congreso, pues realmente la auditoría no tenía, creo yo, completa esa autonomía técnica que le garantizaba la Constitución. Adicionalmente se estableció un presupuesto base mínimo para la auditoría. Entonces esto implicará que por los resultados de la auditoría, ¿sí?, no pueda utilizarse como una forma de control el hecho de disminuirle los recursos, y esto se consignó en el contenido de la ley, estableciendo un 0.2% del presupuesto del Estado, que debe de ser por lo menos autorizado para el ejercicio de gasto de la Auditoría Superior del Estado. Adicionalmente, incluye sanciones que se traducen en multas que puede aplicar la Auditoría Superior del Estado para cuando solicita información o hace un requerimiento tanto a servidores públicos como a particulares, y en caso de incumplimiento la auditoría puede aplicar esas multas, que están expresadas en UMAS, pero que equivalen aproximadamente, en el caso de personas físicas, a 160,000 pesos con el cálculo de la UMA actual, y cerca de 800,000 pesos en el caso de personas morales. Y por último, también otorga ciertas garantías. También se vio la parte del auditado, es decir, no todo se trata de darle más fuerza a la auditoría, sino también de hacer generar un mayor equilibrio entre la auditoría y el auditado. Y entonces, de esta forma, en principio, se estableció la obligación de las autoridades que están en el momento en el que hace la auditoría, tienen la obligación de darle acceso a quienes ya concluyeron. Esto es muy común cuando, por ejemplo, en este caso que acaba de haber cambios en presidencias municipales, las nuevas autoridades bloquean en muchas ocasiones el acceso a la información con la cual pueden solventar las observaciones las autoridades que ya salieron. Entonces, esto
impide la acción de la auditoría, deja en estado de indefensión a los auditados, a los exservidores públicos, y la ley dice que en caso de que no se permite el acceso, se va a considerar como una obstaculización a las funciones de fiscalización, que está también tipificado como una conducta que puede ser sancionada no solamente desde el punto de vista administrativo, sino también penal. Y se incluyó la figura de la recusación. Esto significa que cuando el auditor designa a un grupo de auditores para que vayan a un área a auditar y los auditados consideran que los auditores pueden tener un conflicto de interés en perjuicio de la objetividad de la auditoría, entonces pueden recusarlo dentro de las 48 horas y el auditor superior tendrá que cambiar si hay elementos si los argumentos son válidos, para que evitar este tipo de conflicto de intereses y lograr auditorías más objetivas y con mejores resultados, que no esté inmiscuido pues el elemento personal en el resultado. En términos generales, esto es las partes interesantes, importantes que contiene esta nueva ley. Sin duda una mejor ley que la que teníamos, que nos permitirá dar mejores resultados y que yo creo que es un logro de la sociedad civil, de las instituciones que incluyen a este comité coordinador, ¿sí? Y obviamente a un grupo de diputados que estuvo insistiendo en su aprobación. Por último, nada más quisiera subrayar que en términos generales todos los diputados están a favor de la ley. Había diferencias en algunos contenidos, ¿sí? Digo, para no ser injustos tampoco en la evaluación, pero finalmente creo que el instrumento jurídico resultó bastante bueno, inclusive comparado con otros ordenamientos de carácter estatal en otros estados y a nivel federal. Gracias. Gracias al auditor por esta contextualización de la ley de fiscalización, y efectivamente, como decimos, y como les refería, tenemos que celebrar. Hay cosas que dan muestra de que el comité coordinador va avanzando, de que el sistema se va consolidando y de que vamos generando, pues son así, caminos un poco más certeros en el tema de combate a la corrupción. Este es el último punto que tenemos en el orden del día. Le pediría al secretario técnico realizar la clausura de la sesión. Con gusto, Presidenta. A la solicitud de la Presidencia, y toda vez que se han agotado los puntos establecidos en el orden del día, siendo a las 18:49 del día 11 de septiembre del 2019, damos por concluida la 9ª sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Gracias.